¿Se ve correctamente? Sí, sí, se ve. Bueno, bueno, gracias. Vamos a comenzar entonces. Como yo les decía, tenemos el estado de indivisión, la partición y la colación, tres temas que vamos a dar a lo largo de esta clase. En primer lugar, vamos a comenzar por este fenómeno del estado de indivisión o comunidad hereditaria. Es decir, llamamos indistintamente a un mismo fenómeno, que es ese fenómeno que se produce cuando a la muerte del causante existe pluralidad de herederos, es decir, tiene como origen esta comunidad hereditaria o estado de indivisión la muerte de una persona y el hecho de que exista al menos dos herederos o más. ¿Qué pasa? Cuando ocurre esto, fallece una persona y existe pluralidad de herederos que van a concurrir a esa sucesión, lo que sucede es que nace esta comunidad hereditaria o estado de indivisión, que lo que supone es básicamente que exista un todo ideal, una universalidad sobre la cual cada heredero, cada copartícipe o cada comunero, como llamamos a estos sujetos en estado de indivisión, tengan una porción ideal, una parte alícuota de esa universalidad. Este fenómeno que se da, que no tiene, digamos, no hay derechos particulares, concretos sobre bienes determinados durante este periodo, sino que lo que tenemos como coherederos, como comuneros, como copartícipes, son porciones alícuotas o porcentajes, o, como puse allí, porciones ideales sobre la universalidad. ¿Cuándo finaliza esta comunidad hereditaria o este estado de indivisión? Con la partición, tema que también vamos a dar a lo largo de esta clase. Pero por ahora nos vamos a centrar en lo que es la comunidad hereditaria. La comunidad hereditaria, ese momento, repito, que surge en la muerte, a partir de la muerte que dura hasta la partición, está regulada en el Código Civil y Comercial. Especialmente el Código ha dedicado un título al estado de indivisión, algo muy importante y que el Código Civil anterior, el Código de Vélez, no tenía y se producía de alguna manera un vacío legal respecto de un montón de cuestiones que se daban en este momento. Y hoy en día tenemos este título, a partir del artículo 23 y siguientes, donde se regula, por un lado, la administración extrajudicial, y por otro lado, las indivisiones hereditarias forzosas. Ahora, atención, por más que ustedes encuentren en el Código Civil y Comercial un solo título dedicado a la comunidad hereditaria o al estado de indivisión, no obstante, vamos a tener que prestarle atención a otras normas que regulan la indivisión. Es decir, cuando estudiamos estado de indivisión, vamos a ver que no solo vamos a echar mano a estos artículos del mismo título, estado de indivisión, sino que vamos a tener que ir, por ejemplo, a estudiar las normas de administración judicial, que tienen que ver obviamente con la comunidad hereditaria y el estado de indivisión, pero que el código las regula a través de las normas 2345 y siguientes en el título dedicado al proceso sucesorio. Como vamos a ver más adelante, la administración judicial es aquella que se da en el marco del proceso sucesorio y el legislador ha decidido allí regular esta figura. Por otro lado, las normas mismas de partición, que están por fuera de este título de estado de indivisión, pero que directamente tienen relación con lo que es el estado de indivisión, porque como dijimos hoy, la partición viene a ponerle fin a ese estado de indivisión. Por lo tanto, también tengamos en cuenta las normas que regulan la partición cuando estemos estudiando este tema. Y otra cuestión a tener en cuenta son los códigos procesales. Tengan en cuenta que los códigos procesales regulan la administración judicial, justamente como la administración judicial es la administración que se da en el marco del proceso sucesorio. Tengan en cuenta que los códigos van a regular cuestiones referidas y regulan cuestiones referidas a la administración judicial. Eso tendrá plena vigencia, por supuesto, siempre y cuando yo allí les cité las normas de Santa Fe. Por supuesto que depende de la provincia en donde estemos, serán las normas a las que debemos recurrir. Pero en principio tengan en cuenta que esos son los artículos de nuestro Código Civil
y comercial Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe. Algo a tener en cuenta, no sé si lo han visto en la clase anterior, con respecto a la cuestión de la ley aplicable, etcétera, el tema de que el Código Civil y Comercial tiene normas de forma y se aplican de manera inmediata a los procesos. Entonces, atención a aquellas normas del Código Civil procesal de nuestra provincia que puedan estar en contradicción con las del Código Civil y Comercial de la Nación, por supuesto deberán dejarse de lado porque prevalecen las normas del Código Civil y Comercial de la Nación por sobre las normas de los códigos procesales, que por supuesto deben ir adecuándose a los preceptos procesales que da nuestra legislación nacional. Vamos ahora sí, entonces, a dos cuestiones fundamentales. En realidad, cuando nosotros estudiemos el estado de indivisión, durante todo ese proceso, durante todo ese tiempo que piensen que desde la muerte hasta la partición, incluso en algunas circunstancias puede darse un tiempo prolongado incluso, por más que es algo transitorio, la comunidad hereditaria, como característica, puede elongarse en el tiempo, puede ir más allá de lo que podemos pensar y pasar años hasta que esa comunidad hereditaria termine con la partición. En ese tiempo pueden suscitarse un montón de cuestiones y muchas de ellas el código las regula. Nosotros vamos a ir marcando las cuestiones que nos fueron pareciendo de alguna manera troncales de este tema. Recuerden que vamos a ver muchos temas en la misma clase y no podremos dedicarnos en profundidad a cada uno de ellos. Yo aquí les traje dos temas esenciales. Por un lado, los frutos de los bienes hereditarios. Allí tenemos un artículo especial a tener en cuenta, que es el 2329, donde nos dice que los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, es decir, que acrecen a la masa. ¿Estamos? Cuando habla de frutos, la ley refiere a frutos tanto naturales como civiles. Acrecen, aumentan a la herencia, nos dice como regla, sin, por supuesto, descuidar que puede haber partición provisional. Un tema directamente vinculado con lo que vamos a dar en un ratito nomás, que es la partición y las clases de partición. Muy brevemente, para que ustedes puedan comprender esta lógica, partición provisional no es ni más ni menos que partir el uso y goce. Por eso el código, y por eso aclaramos, que los frutos naturales y civiles aumentan a la herencia, salvo que exista acuerdo de partición provisional, que hayamos decidido partir los frutos durante el estado de indivisión. Y en ese caso, por supuesto que los frutos irán a aumentar el patrimonio personal del heredero, pero eso se da ante una circunstancia especial que después vamos a ver, que es la partición provisional. Otro tema, les diría, de los fundamentales, y que seguramente cada uno de nosotros puede haber transitado una situación así, que es el que tiene que ver con el uso y goce de los bienes hereditarios, sumado al tema de la ocupación que puede realizar uno de los herederos respecto de un bien de la sucesión. ¿Quién de nosotros no tiene alguna situación, alguna circunstancia donde hay un inmueble que decimos está en sucesión porque era de un familiar que está fallecido y esa sucesión puede estar tramitándose o aún ni siquiera haberse iniciado, y resulta que nos encontramos con que alguno de los herederos utiliza ese bien, ¿no? Y siempre aparece esta cuestión de, bueno, ¿tiene derecho, no tiene derecho? ¿Se lo puede desalojar a este heredero que fue y se instaló y se fue a vivir a la casa del causante, supónganse? Bueno, varias cuestiones para analizar con respecto al uso y goce de los bienes y a la ocupación de un bien. En primer lugar, el primer párrafo del 2328, que es el que regula el uso y goce de los bienes hereditarios, hace hincapié de alguna manera en una lógica, en una regla general. Fíjense, nos dice: el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme su destino en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Así arranca este artículo 2328, de alguna manera, como yo les decía, planteando una regla general que tiene que ver con que, casi como comenzamos esta clase, es decir, pensando que en el estado de indivisión, ninguno de los herederos son propietarios exclusivos de ningún bien, no tienen derechos concretos o no pueden aducir derechos concretos sobre bienes determinados, porque lo que tienen es una parte alícuota, dijimos. Bueno, basada en esta misma lógica, en esta recepción, en esta sucesión de tipo
universal, que es la recepción que realiza el heredero, la transmisión que recibe el heredero, el código ha elaborado este artículo no sin tener en cuenta, por una parte final, el hecho de que un copartícipe decida realizar un uso privativo, un uso exclusivo de un bien de la sucesión. Y yo seguidamente remarqué este segundo párrafo del 23-28 para hacer hincapié en esta figura. El copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa, nos dice el 23-28, excepto pacto en contrario, está obligado a satisfacer una indemnización desde que le es requerida. Fíjense, a la pregunta que nos hacíamos hoy, o que yo les planteaba, que muchas veces llega al estudio, o llega esta consulta mismo en una clase, ¿se puede desalojar a un heredero que está viviendo en un inmueble de la sucesión? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no, porque a la pregunta también, ¿tiene derecho a usarlo? Claro que sí, tiene derecho a usarlo porque es propietario, pero lo es al igual que todos los demás. Por lo tanto, el código, siguiendo de alguna manera ya precedentes jurisprudenciales que había sobre este tema, el código decide regular esta cuestión y decir, bueno, el coheredero que usa de manera exclusiva un bien y que de alguna manera excluye el derecho de los demás, estará obligado a pagar una indemnización. Fíjense que no habla de un canon locativo, ¿no? Porque no es un canon locativo propiamente dicho, porque quien habita o utiliza un bien de la sucesión, claramente tiene derecho, no es un tercero que va a venir a locar el inmueble, tiene derecho a hacerlo. Lo que pasa es que como los demás se ven privados de ese uso, el código establece esta compensación, que algunos autores hablan de un canon compensatorio para no equiparar al canon locativo, que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, como la misma norma lo dice, que se debe desde que es requerida. Es decir, no hay una posibilidad de reclamar un monto retroactivo. Si ha fallecido mi padre y una de mis hermanas, supónganse, está viviendo en un inmueble de la sucesión de él, claramente yo podré exigir un canon compensatorio, una indemnización, como dice el artículo, pero por supuesto que eso se deberá desde que es requerida. Si yo he dejado transcurrir el tiempo y no lo he solicitado, bueno, en el momento en que yo lo decida solicitarlo, eso se deberá desde la intimación en adelante. ¿Estamos? Y como yo les puse allí al final, para tener en cuenta este valor, bueno, ¿cómo fijamos esta indemnización? Bueno, en general se tiene en cuenta lo que podría equivaler a un precio de la locación, supónganse, del inmueble, por supuesto deducida la parte que le corresponde al ocupante. Y algo allí que yo no agregué y que es importante es que esta posibilidad de solicitar esta compensación, esta indemnización, es divisible. ¿Qué quiere decir? Que si somos varias hermanas, que si una de ellas ocupa un bien de la sucesión y alguna de nosotras quiere solicitar esta compensación, puede hacerlo, aunque el resto no quiera hacerlo. Es divisible y es un derecho que tiene cada heredero a solicitar este pago de indemnización. Por último, y a mí me resultaba interesante cuando hablamos de este tema, para ir vinculando temas que tienen que ver con la cuestión del derecho a la habitación o la posibilidad de habitar un inmueble del causante, es que no confundamos o no podamos, o tengamos que tener en cuenta que si se trata del cónyuge supérstite, la que habita o el que habita el inmueble que nosotros pretendemos cobrar una indemnización, de ninguna manera podremos hacerlo si estamos frente a un cónyuge supérstite que ejerce su derecho real de habitación, vitalicio y gratuito, porque se trata de un inmueble que constituyó el hogar conyugal. Tengan en cuenta que vamos a seguir viendo este tema seguidamente, que cuando vean derecho real de habitación del cónyuge supérstite, además de tener en cuenta cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, lo que tenemos que pensar y recordar es la diferencia entre el derecho real de habitación del cónyuge supérstite y la atribución de la vivienda del conviviente supérstite. Esto es un tema de mucha utilidad
al momento de preparar la materia, al momento de estudiar, porque muchas veces confundimos el alcance que tienen estos derechos. Tanto el cónyuge supérstite como el conviviente o la conviviente supérstite tienen posibilidad de habitar el inmueble del causante donde era el hogar familiar. Ahora, atención, porque la extensión de uno para nada equivale a la de otro. Tengan en cuenta que el derecho real de habitación es mucho más extenso, tiene muchos menos requisitos para acceder a él, es vitalicio, cosa que no se da en la atribución de la vivienda del conviviente supérstite. Ahí tienen los artículos para que ustedes puedan echar mano a ellos y repasar este tema cuando estén preparando el derecho, la materia de derecho sucesor. Vamos a retomar la cuestión de el estado de indivisión y nos vamos a centrar en lo que es la administración. Otro tema central que se da cuando estudiamos este tema de estado de indivisión o comunidad hereditaria. Administración de la herencia durante la comunidad. ¿Cómo se administra? ¿Quién administra? Siempre debe haber un administrador. ¿Se lo debe designar? ¿No se lo debe designar? ¿Tiene que ser designado en el proceso? No, bueno, son todas preguntas que vamos a tratar de ir contestando. Yo, en primer lugar, les traje aquí, de alguna manera, un cuadro como para que podamos tener en cuenta las dos grandes clases de administración que tenemos reguladas en el Código Civil y Comercial. Por un lado, la administración de tipo judicial será que el administrador designado en el marco del proceso sucesorio, como hoy ya les comentaba en algunas ocasiones. El expediente de administración va por vía separada, no se resuelve dentro de lo que es el proceso sucesorio en sí, pero sí se da en el marco de este proceso sucesorio. Y tengan en cuenta que al mismo tiempo, cuando hablamos de administrador judicial, la ley distingue entre administrador provisional y administrador definitivo, y esta clasificación de administrador provisional o administrador definitivo tiene que ver con el momento procesal en el que actúa. Es decir, llamamos provisional aquel administrador que va a ejercer sus funciones hasta el dictado de la declaratoria de herederos. Una vez dictada la declaratoria de herederos, hasta la partición, hablamos de administrador de tipo definitivo, independientemente que a lo mejor puede ser el mismo, ¿no? No necesariamente vamos a cambiar de administrador, pero sí la ley hace esa diferenciación entre uno y otro y no es ni más ni menos que tener en cuenta en qué momento del proceso sucesorio actúa. Vamos a seguir luego con la administración judicial, pero vamos a ir ahora a las cuestiones centrales de la administración extrajudicial. Hablamos de administración extrajudicial, el código mismo nos dice, cuando no hay administrador designado judicialmente. Cuando no hay administrador judicial designado, no hay administrador designado judicialmente, lo que ocurre es que estamos en el marco de una administración extrajudicial. Esto se puede dar en muchísimos casos. De hecho, hay muchas sucesiones que, bueno, aún no se ha tramitado el proceso o aún tramitándose el proceso sucesorio, la totalidad del mismo se da con un administrador de tipo extrajudicial y sin haber administrador de tipo judicial. Tengan en cuenta esto porque a veces creemos que necesariamente todo proceso sucesorio requiere de un nombramiento, de una designación judicial de administrador, y esto no es así. Y el código lo habilita esto. El código da de alguna manera cierta informalidad o menos formalidades, podríamos decir, para designar un administrador judicial, básicamente a través de distintas cuestiones, como ser la aplicación del mandato general, tanto expreso como tácito, para actos que, por supuesto, estén dentro del marco de lo que es la explotación normal de los bienes, podemos decir, y para aquellos actos que excedan de esa explotación normal, o para aquellos actos que supongan la contratación o renovación de donaciones, de locaciones, dice el código, allí sí se requieren facultades expresas. Vamos a ir al artículo que regula esto, para luego volver a la administración judicial, pero vamos a centrarnos, ya que estamos mencionando la administración extrajudicial, en el artículo 23-25, que podemos decir que es uno de los artículos fundamentales que regulan la administración de tipo extrajudicial. Este artículo
bueno, da una regla general que plantea que tanto los actos de administración como disposición requieren la unanimidad, es decir, requieren que todos estemos de acuerdo dentro de, cuando decimos todos, decimos los copartícipes, los comuneros, digamos, aquellas personas que forman parte de esa comunidad hereditaria de la que venimos hablando. Ahora, esto no quiere decir que necesariamente tengamos que todos juntos o juntas realizar todos los actos. ¿Estamos? Para eso, el código seguidamente nos dice que pueden dar, es decir, ellos pueden, los comuneros, los coherederos, dar a un coheredero o a un tercero un mandato general de administración. Fíjense, por eso yo les decía, a través del mandato general de administración se puede llevar adelante una administración de tipo extrajudicial. Ahora, a tener en cuenta que acto seguido, el 2325, nos dice que si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otros y sin oposición, fíjense, tiene que ver con las reglas de lo que es el mandato tácito, se considera, la ley considera que está actuando bajo esta figura del mandato tácito. Pero tenemos que tener en cuenta que entra dentro de las reglas del mandato tácito, por supuesto, aquellos actos que no requieran facultades expresas. ¿Por qué? Porque el mismo código nos dice, ya se los anticipé hoy en el cuadro, pero se los vuelvo a repetir, que se requieren facultades expresas para actos que excedan la explotación normal de los bienes y para contratar o renovar, dice el artículo, yo allí lo simplifiqué, locaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a la informalidad de la que hablamos anteriormente, donde el código habilita el mandato general de administración, que puede ser expreso o puede ser tácito, le vamos a sumar que, ojo, porque si estamos dentro de alguno de los actos para los cuales necesitamos facultades expresas, bueno, vamos a requerir, no nos va a bastar ni un mandato general ni un mandato tácito, sino facultades expresas en este mandato que le vamos a dar ya sea a un tercero o a un coheredero. Vamos a seguir con el tema de la administración extrajudicial, y allí nomás cuando arranca el título de administración, los artículos dedicados a la administración extrajudicial, el código nos habla de actos conservatorios y medidas urgentes. El código nos habla de este tipo de actos en dos artículos, que de alguna manera los podemos ver juntos, porque refieren a situaciones que pueden dar lugar a confusión o parecería que está regulando lo mismo, pero claramente no son cuestiones absolutamente idénticas. Por un lado tenemos el 2324, donde refiere a medidas conservatorias urgentes. Medidas conservatorias urgentes que no requieren intervención judicial. Las medidas urgentes que no requieren intervención judicial, piensen en cuestiones incluso hasta domésticas, pensar que tenemos que arreglar de urgencia alguna rotura que se ha producido, por ejemplo, en, no sé, un inmueble del causante que está generando una pérdida, supónganse, o cualquier cuestión simple que pueda ocurrir. Nos dice cualquier heredero puede tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes usando fondos indivisos u obligando a los coherederos a contribuir al pago en caso de que no existan tales, ¿no es cierto? Entonces, para las medidas conservatorias urgentes que no requieran intervención judicial, tenemos este artículo que nos dice cualquiera de nosotros interesados, por supuesto, uno de los coherederos, puede realizarlos, utilizar los fondos indivisos o en su caso obligar a los coherederos a cooperar, a contribuir en ese pago. Y después tenemos medidas urgentes también conservatorias, pero ya las denominamos judiciales porque allí ya requerimos solicitarlas al juez. ¿Estamos? Porque ya se tratan de cuestiones que requieren una autorización judicial. Yo allí les puse para tener en cuenta, después ustedes van a leer en profundidad el artículo 2327, pero básicamente tener en cuenta que deben ser solicitadas al juez, incluso antes del proceso sucesorio iniciado, que se encuentra iniciado, dice el código. Tendremos que justificar la urgencia, por supuesto, tendremos que justificar la negativa de coherederos que haya puesto en peligro el interés común, es decir, de alguna manera justificarle al juez por qué estamos yendo a pedir estas medidas urgentes, y el mismo código aquí se encarga de ejemplificar, por supuesto es enunciativo este artículo, nos dice algunas cuestiones, autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, percepción de fondos indivisos, etcétera, etcétera. Cuestiones que también se pueden realizar
sean urgentes, pero sí necesitamos la anuencia, necesitamos la autorización del juez. Vamos ahora sí a lo que es la administración judicial. Hemos visto hasta ahora la extrajudicial, ahora nos vamos a centrar en la administración judicial, que como yo les decía, es la administración que se da en el marco del proceso sucesorio y está designado por el juez del sucesor. Ahora, uno de los artículos fundamentales, yo ayer les puse todos los artículos que regulan esto, pero algo que tenemos que tener en cuenta es, primero, es aquel designado por el juez del sucesorio, les dije yo. Ahora, ¿cómo designa el juez este administrador judicial? Y acá es donde muchas veces el artículo da lugar a confusión. O inmediatamente decimos, bueno, tiene que nombrar primero al cónyuge, luego a un heredero, luego a un tercero. Bueno, el orden que establece el Código Civil y Comercial está dado para cuando no hay mayoría, es decir, no hemos puesto de acuerdo la mayoría en nombrar a determinado administrador. Cuando existe mayoría, y nos referimos a la mayoría de capital, aunque el Código no lo diga expresamente, es una opinión mayoritaria en donde cuando el Código refiere a la mayoría nos estamos refiriendo a la mayoría de capital y no a la mayoría que tiene que ver con la cantidad de herederos que existan en esa sucesión. Y esto es algo importante porque si hablamos de mayoría de capital, se suele contar, obviamente, el capital, los derechos hereditarios, no solo hereditarios, sino los derechos de la ganancialidad que va a tener un cónyuge subpartite en el caso de existir, entonces allí puede marcar una diferencia en cuanto a la mayoría, así que atención con esta mayoría. Pero volviendo a la cuestión de la designación por el juez, si hay mayoría, el juez debe nombrar al que decide la mayoría. Digo esto porque si estamos de acuerdo y somos mayoría, podríamos nombrar a un tercero o a un coheredero, o al cónyuge subpartite. Es decir, no tendremos que seguir el orden que nos impone el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial sí establece un orden para el caso de que no exista tal mayoría. Y nosotros tengamos que, o sea, sea el juez necesariamente el que tiene que ir a designar a ese administrador judicial. A falta de mayoría, nos dice el Código, debe nombrar este juez preferentemente, es decir, en primer lugar, al cónyuge subpartite. Si no hay cónyuge subpartite, o este renuncia, o este carece de idoneidad, atención, que tiene que haber una causa por la cual no lo nombré, allí deberá nombrar a un heredero, y solo en el caso de que resulte inconveniente, podrá ir a designar a un tercero. Entonces, llegamos a designar a un tercero, el juez llega a designar a un tercero, allí sí, únicamente cuando se dan determinados presupuestos, por supuesto lo tendrá que justificar, donde no resulta conveniente o carece de idoneidad, o es el mismo cónyuge subpartite el que ha renunciado, o simplemente no existe tal, y tampoco hay idoneidad o hay cierta inconveniencia, dice el Código, que se nombre a un heredero. Solamente en ese caso podremos ir se nombrará a un tercero, pero recuerden, porque muchas veces cometemos el error de pensar que el administrador judicial sí o sí tiene que ser el cónyuge o un heredero. Eso cuando no hay mayoría y es una regla para el juez que va a nombrar el administrador, que va a designar el administrador. Seguimos con cuestiones del administrador judicial. Hay varios artículos, no nos vamos a detener en cada uno de ellos, pero sí yo les quise mencionar algunas cuestiones para que ustedes puedan tener en cuenta. En primer lugar, que puede haber pluralidad de administradores, y allí el 2348 regula esta cuestión y cómo van a actuar. La importancia de saber que es un cargo oneroso, es decir, que no solamente tiene derecho a reembolso de gastos, sino que tiene derecho a recibir una remuneración, que no está obligado como regla a prestar garantías, excepto que así le fuera exigido. Y atención con esa norma cuando ustedes la estudien, porque tengan en cuenta que si se exigen las garantías y no se presta tales, es una causal de remoción, dice el Código. Así que atención en el caso de que se le exija tales garantías. Las funciones corrientes o propiamente dichas del administrador, podemos decir que son los actos conservatorios de los bienes y,
por supuesto, continuar el giro comercial de los negocios del causante, tal como lo dice el 2353. Ahora, yo allí les cité dos artículos, 2353 y 2354, a los cuales el código le dedica determinadas regulaciones a ciertas cuestiones puntuales, como tenga que ver con cuestiones de acciones, cuestión de cobros, etcétera, que lo van a poder ir viendo y analizando. Pero, como regla general, la regla sería continuar el giro normal de los negocios del causante. Rinde cuentas no solo parciales, sino también debe rendir una cuenta definitiva, es decir, la obligación de rendir cuentas. En principio, podemos decir, el código dice que serán trimestrales, salvo que la mayoría o que el juez establezca otro plazo a pedido de parte interesada, ¿no es cierto? Si no, como regla será trimestralmente y, por supuesto, tendrá que rendir cuenta una vez finalizada su gestión, ¿no es cierto? A través de la que llamamos cuenta definitiva. Por último, tener en cuenta la norma relativa a la remoción, donde nos dice que si existe imposibilidad de ejercer el cargo o mal desempeño que pueda tener el administrador en el desempeño justamente de sus funciones, puede ser removido por parte interesada. A esto le sumamos también lo que yo les decía, que si se han exigido garantías y no ha prestado garantías, también el código lo tiene en cuenta como una posibilidad de una causa de remoción del administrador. Vamos a seguir. Muy brevemente, yo les menciono lo que son las inhibiciones hereditarias forzosas, es decir, otro tema muy importante que se da durante que se puede dar durante esta situación de estado de indivisión, y no es ni más ni menos que la indivisión forzosa. Fíjense, el estado de indivisión en general es una situación que se da de manera forzosa porque al fallecer una persona forzosamente nos encontramos en estado de indivisión o en comunidad hereditaria, pero no es forzosa en principio su continuación, es decir, todos los herederos tenemos derechos, después vamos a ver en qué circunstancias o qué características, pero tenemos derecho a pedir esa partición a los efectos de materializar nuestra cuota parte ideal y ejercer de alguna manera nuestro derecho de propiedad que tenemos. Ahora, el código prevé indivisiones hereditarias forzosas, que como su nombre lo indica, son determinadas circunstancias por las cuales la herencia o determinados bienes van a quedar indivisos por determinado plazo. Yo allí les cito los artículos 2330 y siguientes. En realidad lo que hago es plantearles algunas preguntas, básicamente para que ustedes puedan estudiar este tema. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, la primera indivisión, que es la indivisión impuesta por el testador, impuesta por el causante del 2330, para poder profundizar este tema y ver de qué se trata, nos vamos a preguntar, bueno, ¿quiénes son los sujetos de esta indivisión? Bueno, ¿quién impone esa indivisión? La impone el propio causante. ¿Cuál es el objeto? Es decir, sobre qué parte de la herencia, sobre qué partes de bienes de la herencia recae la indivisión. Puede ser toda la herencia o puede ser, por ejemplo, un bien determinado. Y en este caso, en el caso de la indivisión impuesta por el causante, se da toda esa situación. Un bien determinado o la totalidad de la herencia, pero ojo que si es un bien determinado, el plazo, es decir, a la pregunta ¿por cuánto tiempo? Vamos a decir, son 10 años en la mayoría, en todas las indivisiones son 10 años como regla, pero vamos a ver que todas tienen algún caso de excepción, alguna particularidad en cuestiones de plazo. Sí, seguimos con la del 2330, decíamos, la impone el causante por testamento, sobre toda la herencia sobre un bien determinado, lo puede hacer por 10 años, por supuesto contado desde la muerte, pero puede extenderse, nos dice el 2330, si se trata de un bien determinado, cuando uno de los herederos, o cuando existen herederos menores de edad, hasta la mayoría de edad de todos los herederos. Vieron cómo, en este caso, se puede prolongar de una manera bastante marcada el plazo de la indivisión. Y con respecto a la partición anticipada, van a ver también que todas las indivisiones
plantean la posibilidad de poder pedir anticipadamente la partición ante determinadas circunstancias. Generalmente se trata de circunstancias graves, de razones de manifiesta utilidad, etcétera, etcétera, que deberemos acreditarlo al juez del sucesorio para que, en caso de considerarlo pertinente, pueda levantar esta indivisión. Recuerden entonces, yo les he mencionado, para hacer más rápidamente, solo la indivisión impuesta por el causante, pero recuerden que el resto de los artículos regulan la indivisión que acordamos entre todos los herederos y que llama pacto de indivisión, el código. Está también la indivisión que plantea el cónyuge supérstite, que lo hace sobre determinados bienes, presten atención, no ella sobre toda la herencia, y lo mismo sucede con un heredero respecto también de un caso de una unidad económica en la que ha participado. Los dejo entonces con esas inquietudes y esas preguntas para que ustedes puedan de alguna manera elaborar ese tema. Vamos a la cuestión de la partición. Como yo les decía, el estado de indivisión o la comunidad hereditaria es algo en principio transitorio, en principio también es forzado y que tiende a partirse, ¿no es cierto? Este estado de indivisión, esta comunidad hereditaria que no fue elegida. Ustedes imagínense que cualquiera de nosotros podemos encontrarnos en un estado de indivisión y en una comunidad hereditaria sin elegirla, simplemente por coincidir en nuestra vocación hereditaria con otra persona, que muy probablemente sea nuestra familia o no. Imagínense en el caso de, no sé, una sucesión testamentaria, nos encontramos vinculados a otra persona en una comunidad que, repito, no ha sido elegida y que tenemos derecho a ponerle fin, ¿no es cierto? ¿Cómo le vamos a poner fin a esta comunidad hereditaria en la que todos somos dueños de una parte alícuota, en la cual teníamos que ponernos de acuerdo o echar mano a la administración judicial o extrajudicial, o teníamos que ver qué pasaba con el uso de los bienes, todo lo que venimos viendo? Ahora nos encontramos con el final de esa comunidad. Volvemos a esta primera proyección que así arrancamos la clase, la comunidad hereditaria. Tiene origen en la muerte y la existencia de pluralidad de herederos y finaliza con la partición. Por lo tanto, en primer lugar, para dar de alguna manera un concepto de partición, podemos decir, por ejemplo, que es el acto por el cual se le pone fin a la comunidad hereditaria. Es una de las tantas maneras de conceptualizar este acto de partición. Acto de ponerle fin a la comunidad o al estado de indivisión. Pero también podemos decir que es el acto por el cual se da la materialización de la cuota parte ideal, aquella cuota parte ideal que teníamos en el estado de indivisión. Materializamos, venimos a dejar de ser propietarios de una parte alícuota de un porcentaje de la herencia para pasar a tener derechos sobre bienes particulares. Yo ya dejo de tener un medio en la herencia o un tercio en esa herencia o un 20% para pasar a ser efectivamente propietaria de una casa, de un automóvil, de dinero, etcétera, etcétera. Pero digamos, ya materializo esta porción ideal a través de bienes determinados que se me van a adjudicar en mi lote y que vamos a tratar de ir viendo cómo se da toda esa situación. En primer lugar, creo que partiendo de la idea de cuál es la oportunidad para pedir la partición, tenemos que tener presente este principio de partición obligatoria. El principio de partición obligatoria tiene que ver con lo que yo les adelantaba hoy, donde la regla es que todos por supuesto los copartícipes, tenemos derecho a pedir la partición, básicamente porque nos encontramos en una situación que no ha sido elegida, ¿no es cierto? Es una situación de tipo forzosa, y muchos autores en general dicen, es forzoso su nacimiento, pero no lo es su fin, su terminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, principio de partición obligatoria. Todos tenemos derecho a pedir la partición, los copartícipes. Vamos a ver en qué condiciones y vamos a ver que en principio es en todo tiempo, pero tiene algunas excepciones. En segundo lugar, vinculado a la cuestión del tiempo, algo muy importante es la imprescriptibilidad de la acción, que va, de alguna manera, vinculada a la cuestión de la oportunidad para pedirla, ¿no? Imprescriptibilidad de la acción y principio de partición obligatoria, dos cuestiones que vamos a ver seguidamente. Oportunidad para pedir la partición, hay un artículo fundamental
que es el 2365, que de alguna manera comienza planteando esta regla general. Fíjense que nos dice la partición puede ser solicitada en todo tiempo. Acto seguido, vemos que ella, no sé si están en todo tiempo, porque dice, bueno, después de aprobado el inventario de avalúo de los bienes, y seguidamente nos dice, nos habla de una figura nueva incorporada en este Código Civil y Comercial, que no existía en el código anterior, salvo que se solicite que se postergue total o parcialmente, y eso sea solicitado por un copartícipe, etcétera, etcétera. Es decir, la figura de la postergación que ahora vamos a ver brevemente. Entonces, a la oportunidad para pedir la partición, realmente nos preguntamos, ¿se puede pedir en todo tiempo? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para responder esta pregunta en todo tiempo? En primer lugar, el código nos manda a que se encuentre aprobado el inventario y avalúo de los bienes. Este inventario y avalúo, que no es más que aquel acto por el cual se enuncian, se van a mencionar, por eso inventariar, de allí el nombre, todos los bienes que corresponden al acervo hereditario, y se le va a dar una evaluación, y que yo allí mismo les puse, para que no se confundan, que la denuncia de bienes, la llamada denuncia de bienes, que a veces pensamos que es algo distinto, ¿no? El inventario del avalúo, la denuncia de bienes no es ni más ni menos que un inventario y avalúo de tipo privado, ¿no? Y es de tipo privado, y no se puede dar en cualquier caso, porque el código lo que plantea es que la denuncia de bienes puede realizarse, es decir, este inventario de avalúo de tipo privado, se puede realizar cuando somos mayores, capaces, cuando estamos presentes, y básicamente cuando estamos todos de acuerdo. Debe realizarse por unanimidad. De allí que en algunos casos se puede llevar a cabo la denuncia de bienes en sí misma, y en otros casos vamos netamente al típico inventario y avalúo regulado en el Código Civil y Comercial. A la pregunta en todo tiempo vamos a volver a aclarar otra cosa. Y sí, en todo tiempo siempre y cuando no medie postergación. Porque tenemos que tener en cuenta que este mismo artículo 2365 nos decía que se puede pedir la postergación de la partición cuando se pruebe que esa partición genere un perjuicio que va a repercutir sobre el valor de los bienes, y en ese caso, bueno, el interesado deberá solicitárselo al juez, y el juez deberá valorar su procedencia, y en todo caso fijar, en el caso de considerarlo procedente, fijar el plazo de suspensión, el tiempo de suspensión en el cual se puede ver postergado el periodo de partición. Pero algo que no figura en este artículo que estamos viendo, el 2365, y que analizamos hoy, pero que sí puede llegar a ser también, de alguna manera, un freno a que podemos pedir la partición en todo el tiempo, es la existencia de una indivisión forzosa. Es decir, este tipo de indivisiones a las cuales yo me refería hace apenas unos minutos, y que tenían que ver con estas indivisiones que pactábamos, o que imponía el causante, o que podía pedir un cónyuge supérstite o un heredero respecto de ciertos bienes determinados. Por supuesto que si se ha planteado una indivisión forzada, vamos a ver que no vamos a poder pedir la partición. Ahora, yo allí les puse el tema de tener en cuenta si se trata de una indivisión forzosa de un bien determinado o de toda la herencia. ¿Por qué? Porque si se trata de una indivisión forzosa de toda la herencia, bueno, por supuesto quedará, no podremos pedir la indivisión, o sea, la división, perdón, estará claramente postergada también este pedido de partición de la totalidad de la herencia. Ahora, si se trata de una indivisión forzosa referida a algún bien determinado, en ese caso, yo allí les puse, podremos ir a la cuestión de la partición de tipo parcial, que después vamos a ver, porque cuando veamos los tipos de partición, vamos a ver que además de la partición provisional, como vimos hoy, también existe la partición parcial, que tiene que ver con la posibilidad de partir, como su nombre lo indica, parcialmente la herencia, y es una figura muy útil cuando nos encontramos con algún impedimento de este tipo por el cual algún bien o algunos bienes, por algún motivo, no pueden ser partidos, porque se ha pedido una postergación, o porque ha habido una indivisión hereditaria forzosa sobre algún bien determinado, etc. Otro tema que yo les decía que tienen que ver con la cuestión del tiempo para pedir la partición, está vinculado a la cuestión de la prescripción de la acción de partición. Y vamos a ver que la regla general es que esta acción es imprescriptible. Ahora, siempre atención,
tengamos en cuenta que la acción de partición, nos dice el código que es imprescriptible, pero acto seguido nos habla de otro tipo de prescripción, que es la prescripción adquisitiva, que pueda ocurrir respecto de bienes individuales por aquel heredero que ha intervertido su título, es decir, que ha empezado a poseer como único dueño y lo ha hecho durante un plazo de 20 años. ¿Por qué decimos 20 años? Porque el código nos habla de prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales. Dos cuestiones a tener en cuenta con respecto a este artículo. No hay prescripción de la acción, lo que sí puede haber, y de alguna manera puede verse de alguna manera truncada esta posibilidad de partir, porque haya prescripción adquisitiva de parte del heredero que pudo poseer durante 20 años, intervirtiendo su título y haciéndolo como único dueño, lo cual deberá, por supuesto, acreditarse y probarse. Y otra cosa a tener en cuenta, que la prescripción adquisitiva, tal cual lo dice el código, opera con relación a cosas singulares. Por lo tanto, esta prescripción adquisitiva a lo mejor puede haber operado respecto de un bien del sucesorio, pero no respecto del resto de los bienes. Entonces, atención cómo juega esta cuestión de la imprescriptibilidad de la acción con la cuestión de la prescripción adquisitiva de los bienes hereditarios. ¿Quiénes pueden pedir la partición? Bueno, si pensamos quiénes pueden pedir la partición, los primeros sujetos que se nos vienen a la cabeza no son ni más ni menos que los herederos, ¿cierto? Es propiamente el sujeto que pensamos todos que pueden pedir la partición. Ahora, hay otros sujetos que que están autorizados por el código, que están legitimados, y son, por ejemplo, también los herederos del heredero, heredero que ha fallecido sin haber pedido la partición y que, bueno, su heredero podrá echar mano a ese derecho. Los cesionarios, que cuando ven el contrato de cesión de herencia ustedes tengan en cuenta que sin ser herederos, recuerden que el cesionario no es heredero porque no se le transmite la calidad hereditaria, sin embargo, sí ocupa de alguna manera un lugar patrimonial similar al del heredero. De hecho, lo que recibe es el contenido patrimonial. Por lo tanto, el código le asigna la posibilidad de pedir la partición, porque también es un sujeto sumamente interesado en que la partición se realice, fundamentalmente porque estará interesado también, como cualquier heredero, en materializar su parte alícuota, esa porción de la herencia que se le ha cedido. Y también los acreedores, el código nos habla de esta vía subrogatoria que pueden ejercer los acreedores tanto de los herederos, como de los herederos del heredero, como de los cesionarios, es decir, de cualquiera de los anteriores. No estamos hablando de los acreedores de la sucesión, que en realidad no tienen ningún interés en pedir la partición, todo lo contrario. Nos estamos refiriendo a los acreedores de los herederos o de los cesionarios. Y también el código plantea una situación especial ya al final, diciendo que los beneficiarios delegados o cargos que pesan sobre un heredero. En general, vamos a ver que los beneficiarios delegados o cargos no van a tener como regla general legitimación porque tienen sus propias acciones, pero pueden darse alguna cuestión particular en la que puedan llegar a tener necesidad para cumplir para que se cumplimente con estas cuestiones la necesidad de pedírselo pedir la partición. Pero en un caso más excepcional, centrémonos más que todo en los herederos y los cesionarios, que son los sujetos fundamentales que van a iniciar esta acción, y por supuesto también los acreedores por vía subrogatoria. Vamos ahora sí a las clases de partición. Yo primero allí les planteo la clase de partición de tipo total o parcial. De alguna manera es la clasificación más sencilla. Digo más sencilla porque es, de alguna manera, el propio nombre de esta clasificación indica un poquito su contenido, y ya lo hemos mencionado a lo largo de la clase. Fíjense, la partición total será aquella que comprende todos los bienes del acervo hereditario, y la partición de tipo parcial, como su nombre lo indica, será aquella que ha dejado bienes afuera, que recae sobre algunos de los bienes hereditarios. Y acá, además de tener en cuenta que esto está permitido, que esto está, el código hace mención de este tipo de partición en dos de los artículos que yo allí les menciono, puede ser de gran utilidad básicamente en dos cuestiones. Cuando se trate de una partición privada, en la cual al estar de acuerdo la podemos realizar en la forma y por el acto que
que nos resulte conveniente, nos dice el código, por lo tanto podemos partir de una manera parcial o podemos ir partiendo de la manera en que nos vayamos poniendo de acuerdo. Pero también puede ser una figura importante cuando nos veamos impedidos de pedir la partición total. Porque, por ejemplo, como les puse allí, hay una indivisión forzosa respecto de determinado bien, respecto de determinada unidad económica, supónganse. Bueno, en este caso, tengan en cuenta, muy importante, que podremos pedir la partición, por supuesto que será una partición de tipo parcial. La segunda clasificación que encontramos cuando hablamos de partición es aquella que llamamos provisional o definitiva. Yo también hice una mención al pasar, hoy cuando hablábamos del tema de los frutos. Básicamente la partición provisional es aquella en la que se divide el uso y goce de los bienes hereditarios, y no la propiedad. Mientras que la partición definitiva es aquella partición que divide definitivamente la propiedad. En realidad, podemos decir, la partición propiamente dicha, la partición de la que venimos hablando desde que comenzamos la clase, aquella que le pone fin al estado de indivisión, no es ni más ni menos que la partición definitiva. ¿Por qué? Porque la partición provisional, si bien la llamamos partición provisional, atención, porque se parte, pero no se termina con la comunidad. Es decir, lejos de partir la comunidad, todo lo contrario. Es una figura útil para cuando estamos en estado de indivisión, porque lo que partimos son los frutos, partimos el uso y goce durante el estado de indivisión. Entonces, atención con este juego de palabras porque se llama partición provisional, pero incluso algunos autores critican esta terminología porque dicen, bueno, propiamente dicha, en realidad se trata de un acto que debería llamarse de otra manera, porque en realidad no termina con la comunidad, que es la nota básica o esencial de la partición. Bueno, el código mismo la llama partición provisional, así que así la vamos a mencionar, y tener presente que con la partición provisional no se termina la comunidad hereditaria, no se termina el estado de división, sino que simplemente que durante el estado de división lo que acordamos es el uso y goce de los bienes hereditarios. Por eso decimos, partimos el uso y goce. Y yo ya les puse, por ejemplo, en el 2331, para que ustedes puedan ir a la lectura del mismo, plantea el código la situación de la indivisión que pactamos entre todos los coherederos y habilita el tema de la posibilidad de echar mano a esta figura de la partición provisional. Acordamos por 10 años mantener la indivisión de los bienes, pero mientras tanto organizamos la cuestión del uso y goce, y determinados inmuebles van a ser, por ejemplo, usufructuados por uno de los herederos, otros por el otro, o un fondo de comercio por el otro heredero, etc. Estoy poniendo un ejemplo así muy vago, pero tengan en cuenta que se da, y no necesariamente tenemos que estar hablando de una sucesión con un caudal hereditario enorme. A veces hay un par de inmuebles y podemos de alguna manera acordar esta división de uso y goce, donde uno cobra las rentas de uno y el otro del otro, o donde uno utiliza ese inmueble y el otro del otro, etc. Puede darse desde situaciones mucho más complejas a sucesiones más sencillas, donde a lo mejor dividimos el uso y goce porque hablamos de un par de bienes que puedan existir en la sucesión y así nos ponemos de acuerdo. Vamos también a la otra clasificación, que es la que se relaciona con la forma de instrumentar la partición, de cómo la vamos a llevar adelante, en el sentido de cómo la vamos a instrumentar. Puede ser privada, puede ser mixta o puede ser de tipo judicial. Nos vamos a centrar con la primera, que es la privada o mixta, que fíjense que yo las trato juntas porque en realidad los requisitos para acceder a la partición privada o mixta son los mismos. Tiene que ver con qué, con que existan herederos capaces, se encuentren presentes y estén de acuerdo, Y básicamente también, más allá de que no lo dice el 2369, pero se infiere del 2371, que no medie oposición de un tercero, porque en ese caso puede exigirse la partición de tipo judicial. Entonces, herederos capaces, presentes y de acuerdo, y no hay oposición de un tercero, que generalmente estaremos hablando de algún acreedor, el código nos dice que la partición se puede realizar en la forma y por el acto que tuvo unanimidad
juzguen convenientes. Fíjense la amplitud y la libertad que el código plantea cuando se da esta posibilidad de realizar la partición privada o mixta. Porque fíjense, ¿hay libertad de contenido? Sí, hay libertad de contenido. Si somos capaces, estamos presentes, estamos de acuerdo y no hay terceros que se opongan, podremos realizar la partición como querramos en el sentido de acordar ese contenido. ¿Qué hacemos? Partimos en especie, vendemos bienes y nos repartimos el dinero, vendemos algunos bienes y otros no, nos adjudicamos en condominio, no nos adjudicamos en condominio, etcétera, etcétera. Es decir, hay absoluta libertad para acordar esa partición, porque justamente la partición privada o mixta tiene que ver con eso, tiene que ver con un acto autónomo que van a tener, bueno, pura autonomía de la voluntad por parte de los coherederos o copartícipes a los efectos de pactar esa partición y cómo se va a realizar. No solamente en cuanto al contenido, sino también en cuanto a la forma que vamos a elegir, porque el código no establece una forma determinada para instrumentar este tipo de partición. Y nos dice, en la forma o por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. Por lo tanto, ¿qué entendemos? Que esta partición se puede, es decir, aquella que podemos hacer siendo capaces, presentes y estar de acuerdo, la podemos hacer por escritura pública, y en ese caso hablaremos de la partición netamente privada, ¿estamos? La podemos hacer por un instrumento privado que se presenta al juez de la sucesión y allí hablamos de una misma figura que por la forma elegida se transforma en mixta. Atención, acá no se trata en realidad de dos tipos o dos clases de partición distintas en cuanto a su contenido, por ejemplo, sus requisitos, sino tiene que ver con la forma elegida. Así es, la escritura pública, los autores hablan muchas veces de que es la forma netamente privada, o un instrumento privado que no sea presentado al juez de la sucesión. Ahora, si elegimos un instrumento privado que se presenta al juez de la sucesión, allí van a ver que la doctrina hace mención de la llamada partición mixta, básicamente porque nace netamente siendo privada, como un acuerdo particionario cualquiera, pero al ser presentado al juez de la sucesión, tiene allí ese paso por el juez del sucesorio, que de ninguna manera se equipara a la partición judicial, pero que de alguna manera pasa por este juez del sucesorio, y de allí llamarla de tipo mixta. Ahora, una aclaración que también suele dar lugar a confusión. La ley nos da libertad de formas para hacer esta partición privada. Ahora, no quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, inmuebles en el acervo hereditario, yo puedo hacer un instrumento privado y no lo presento al juez de la sucesión. ¿Es válido? Y sí, es válido. Ahora, de ninguna manera me voy a poder adjudicar esos bienes hereditarios. La partición la puedo hacer, pero no voy a poder adjudicarme esos bienes porque ¿quién va a ir a decirle al señor al registro de la propiedad, bueno, tengo que escribir esta partición? Lo va a tener que ordenar el juez o va a tener que hacerse vía escritura pública. Entonces, si hay inmuebles, por supuesto que no nos bastará simplemente para adjudicarnos bienes realizarlo en un simple instrumento privado. Pero tengan en cuenta que como partición es válida, y tengan en cuenta que muchas veces se puede echar mano a esta figura cuando estamos hablando de muebles, supónganse, de bienes que no sean registrables. Puede tenerse en cuenta. Tener en cuenta sobre todo esta libertad de formas, es decir, que el código ya no nos exige la escritura pública y el instrumento privado presentado al juez de la sucesión. Repito, si tenemos que transferir bienes, muy probablemente vamos a tener que echar mano a cualquiera de estas dos formas. Ahora nos vamos a la partición judicial. La partición judicial del 2371 de alguna manera nos dice que cuando no se dan alguna de los requisitos que tiene la partición privada, vamos a tener que caer en la partición judicial. ¿Por qué? Si hay copartícipes incapaces o con capacidad restringida o ausentes, o nos dice también terceros que se fundan en un interés legítimo que se vienen a oponer a que la partición se haga privadamente. Recuerden aquí, esos terceros fundamentalmente serán los acreedores, acreedores que querrán quedarse tranquilos de que se les va a adjudicar a su deudor, ¿estamos? Entonces tengan muy en cuenta esta oposición. También lo pueden hacer los acreedores de
de la sucesión y de los herederos. Pero básicamente tengan en cuenta que la partición judicial se puede realizar, repito, si hay copartícipes incapaces, si hay terceros que se fundan en un interés legítimo, recuerden quiénes serán estos terceros, y por último, si los copartícipes son capaces, pero no acuerdan partir privadamente. Podemos ser capaces, puede ser que no haya terceros interesados, podemos estar todos presentes, pero todos queremos lo mismo, no nos ponemos de acuerdo respecto de los bienes, no nos ponemos de acuerdo respecto de la forma en que queremos instrumentar la partición, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos va a llevar necesariamente a echar mano a la figura de la partición judicial. La partición judicial es totalmente distinta a lo que venimos viendo con esta libertad de formas, con esta libertad de contenido. Es decir, la partición judicial es aquella que realiza un perito partidor elegido por unanimidad, aquí no habla de mayoría en la ley, unanimidad o en su caso designado por el juez, y define la partición como delegado del juez el mismo perito partidor. ¿Qué quiere decir? Que acá ya no hay posibilidades o mayores posibilidades de acuerdo entre los herederos, como sí sucede en la partición privada. Acá hay una escasa participación de los herederos respecto del contenido de esa partición. Y ese perito, como delegado del juez, va a tener que llevar adelante esta partición cumpliendo rajatabla con normas procesales que vamos a tener tanto en los códigos procesales como en el Código Civil y Comercial, que también regula esta cuestión, pero teniendo que adecuarse, les decía, a rajatabla a reglas y principios. Dos de ellos fundamentales, y que vamos a dedicarle unos minutitos, es el de partición en especie, y el de partición y el de la igualdad. Vamos primero con el de igualdad, que nos dice que el principio de igualdad es esencial en la partición judicial, hacia la esencia de la partición judicial. Ya no somos los coherederos que nos estamos poniendo de acuerdo, y esa igualdad tal vez pueda no ser tan matemática, sino que acá es un tercero, es un delegado del juez el que va a definir esa partición, y debe ser igualitaria, debe hacerlo con una igualdad de tipo matemática, debe adjudicar bienes en lotes igualitarios, estamos sin escaparse de este principio. Y otro de los principios que también tiene que tener en cuenta el perito partidor, y que no así lo tienen que tener en cuenta los herederos cuando están en el marco de una partición privada, es el principio de partición en especie. Fíjense que nos dice que si es posible dividir y adjudicar los bienes en especie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta. En caso, dice el artículo, que deba procederse, o sea, en caso contrario, deba procederse a la venta y a la distribución del producto que se obtiene. También puede venderse parte de los bienes, etc. O sea, le da una posibilidad de venta, pero la regla general es que si puede hacerse porque sea material o jurídicamente posible, debe hacer la adjudicación en especie. Lo que pasa es que la partición en especie. Lo que pasa es que muchas veces resulta materialmente imposible por la cantidad de bienes y la cantidad de herederos, o porque básicamente puede ser material o también jurídicamente imposible por alguna cuestión, porque sea antieconómico su aprovechamiento, como les puse allí. No obstante, allí podrá plantearse la venta, y allí lo dice, de alguno de los bienes, pero también se pueden utilizar, y que las vamos a estudiar seguidamente, algunos modos de partir que habilitan y que pueden ser muy útiles en particiones que no podemos equiparar absolutamente en especie, adjudicando bienes. Por ejemplo, como es la partición con saldo, donde podemos compensar en dinero lo que se exceda de mi lote si me han adjudicado un bien que supera lo que a mí me corresponde, y lo vamos a ver enseguida. Allí yo les puse, el Código Civil y Comercial incorpora modos de partir. El Código Civil incorpora estos modos de partir en primer lugar en la compensación con saldo, que yo le estaba comentando recién. No es ni más ni menos compensar con saldo, es pagar la diferencia en dinero. Es decir, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo para que se entienda. A mí me corresponden 100 en la herencia. Y resulta que el bien que se me adjudica, sí,
vale 120, bueno, se me puede adjudicar, yo debo compensar en dinero la diferencia. Por supuesto que yo deberé tener la capacidad económica para hacerlo, ¿cierto? Y poder echar mano a esta figura de la compensación con saldo. Pero es una figura útil, sobre todo, repito, cuando no podemos adjudicar. Fíjense, ustedes piensen que en la práctica es muy difícil que existan determinada cantidad de lotes equivalentes a la cantidad, por ejemplo, de bienes que existen en ese sucesorio. Es muy raro que seamos 3 hermanas y que haya 3 departamentos valuados en la misma, exactamente en la misma suma. Prácticamente puede pasar, creo que en un ejercicio nomás, pero es muy raro que ocurra en la práctica. Entonces, estas figuras de modos de partir y básicamente la partición con saldo es una figura que puede ser muy útil para poder realizar la partición. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que dice que no puede superar la mitad del valor del lote, es decir, yo decía, si me tocan 100, no me pueden adjudicar algo que salga a 180, ¿estamos? No puede superar la mitad del valor de mi lote. Atención, salvo que exista atribución preferencial. Y allí las normas del 2377, en uno de sus párrafos, ¿no? Es mucho más largo ese artículo, ya nos está llevando a otro modo de partir que no es ni más ni menos que la atribución preferencial. En este caso, para decirnos que cuando hay atribución preferencial yo puedo compensar con saldo sin límite, sin tener ese límite del 50% de la mitad del lote. Vamos a ver primero qué es la atribución preferencial y también vamos a ver qué es la licitación. Es decir, acá les presento brevemente los 3 modos de partir que se encuentran regulados en el Código Civil y Comercial y que son de muchísima utilidad al momento de realizar una partición. Hemos visto brevemente lo que es la compensación con saldo. Lo que vamos a hacer es ver las atribuciones preferenciales. ¿De qué se trata? Fíjense, el código, antes de comenzar a ver los artículos, yo en realidad ayer les traje un poquito resumido esta serie de artículos que son unos cuantos y son bastante largos, pero para que ustedes se hagan una idea de lo que es la atribución preferencial. Como su nombre lo indica, es la posibilidad que tienen determinados sujetos, de herederos, por supuesto, de recibir en su lote determinado bien. Yo tengo interés en que se me adjudique determinado bien, puedo echar mano a la atribución preferencial siempre y cuando me encuentre en alguna de las circunstancias allí reguladas. ¿Qué me dice entonces el código? En primer lugar, yo ya le puse la ley otorga este derecho en casos particulares, no hay que ofrecer un mayor valor y no hay tope para compensar, pero ¿quién lo tiene? El cónyuge o el heredero, no respecto de cualquier bien, sino de bienes determinados. Fíjense, el código lo que plantea es una situación que se ha dado previa a la muerte del cónyuge o del heredero respecto de determinados bienes que ahora están en sucesión. Cónyuge o heredero puede pedirlo del establecimiento cuya formación participó. Fíjense, del establecimiento en cuya formación participó. Pero también puede hacerlo del inmueble donde residía o ejercía su actividad. Algo muy común, algo que se puede dar en muchos casos. Ustedes piensen en un heredero que vivía en la casa previa a la muerte, ¿no es cierto? Que vivía en la casa que ahora, del causante, que ahora pertenece al acervo hereditario, forma parte del acervo hereditario. Ustedes imagínense también de un caso muy común donde uno de los herederos previo a la muerte del causante ejercía su actividad laboral, imagínense su actividad profesional. Mi padre tenía una oficina y yo tenía mi estudio jurídico allí y ejercía mi actividad profesional, digo en este caso actividad profesional, pero a pesar de que el código así lo menciona, la doctrina entiende que esto se equipara a cualquier actividad de tipo laboral, porque acá la idea es que digamos que no se pierdan tanto la cuestión laboral, tanto como las fuentes laborales en el caso del establecimiento cuya formación se participó. Es decir, hay un fundamento de esta norma por el cual está diciendo, bueno, si te encontrás, vos heredero o cónyuge, te encontrás en esta determinada situación por una cuestión pasada, es decir, porque te encontrabas en estas circunstancias respecto de este bien, bueno, tenés derecho a pedir la atribución preferencial para que a vos se te adjudique este inmueble o este
o este bien en tu lote. Y acá recuerden que no hay límite para compensar con saldo. Entonces, si yo, volviendo al ejemplo de la oficina, yo trabajaba, yo tenía mi estudio jurídico en un local, en una oficina que pertenecía al causante, bueno, en ese caso, lo que podía hacer es pedir la atribución preferencial, y si esa oficina, ese local, etcétera, supera el valor de mi lote, no importa, y puedo compensarlo, por supuesto, porque, repito, si no tengo capacidad económica no lo voy a poder hacer. Si puedo hacerlo, no importa por cuánto superé mi lote, porque estoy amparada en este derecho específico que da el código, que es la atribución preferencial. Por último, si es solicitada por varios, nos dice el código, bueno, de alguna manera este artículo da la posibilidad de solucionar alguna cuestión en el caso de que sea más de uno el que pida la atribución preferencial del bien. Vamos a ir a, que está bastante vinculado con este tema, aunque tiene sus diferencias, a la licitación. La licitación, ¿qué tiene en común con lo que venimos hablando? Que es un modo de partir, que es una figura también útil para echar mano cuando tenemos interés en algún bien de la sucesión. Pero ¿qué pasa? Acá ya no hay una atribución preferencial. Supónganse que yo quiero un inmueble determinado, tengo interés en un inmueble determinado del acervo, por ahí porque sí, porque pienso que allí puedo poner mi estudio jurídico, pero yo no estoy en la situación de la atribución preferencial porque yo no utilizaba esto previo a la muerte, pero estoy interesada y digo, bueno, quisiera quedarme con ello. Puedo echar mano a la licitación, pero ¿qué pasa? La licitación lo que implica es que nos dice cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se la adjudique dentro de su escuela, pero atención a esta gran diferencia respecto de la atribución preferencial, que nos dice por un valor superior al del avalúo. Es decir, acá como yo ya no tengo un derecho prioritario, no tengo una preferencia definida por la ley, sí lo que puedo hacer es presentarme y plantear el tema de que quiero ese bien determinado, que quiero que se me adjudique ese bien determinado por un valor mayor al del avalúo. Y lo planteo, ¿no? Supónganse, vamos al ejemplo de hoy, yo tenía que recibir 100 y resulta que la oficina con la cual yo estoy interesada vale 80 y yo digo, bueno, señor juez, yo quiero recibir ese bien y supero el valor y le pongo el valor de 100, es decir, que se me adjudique solo eso. Fíjense, yo estaría perdiendo de alguna manera porque estoy recibiendo de menos, pero estoy utilizando una vía que a mí me puede dar siempre que no me supere la oferta, por supuesto que no se haya presentado otro con una oferta mayor, voy a tener la posibilidad de llevarme el bien de que se me adjudique en mi lote, el bien en el cual yo estaba interesada y no tenía una atribución preferencial. Entonces, de alguna manera, tienen cierto parentesco, podemos decir, estas figuras, pero claramente la licitación requiere superar el valor del avalúo, requiere modificar el avalúo por el bien, de ese bien en el cual yo he pedido la licitación, en el caso de ser aprobada. Fíjense, el bien licitado debe ser imputado a la escuela del adquirente por el valor obtenido en la licitación, quedando de ese modo modificado el avalúo de ese bien. La oferta puede hacerse por 2 o más copartícipes, dice, y algo para tener en cuenta, el bien, en este caso, se adjudicaría en copropiedad de los licitantes, por supuesto, se imputa proporcionalmente en ese caso a la escuela de cada uno, si lo pedimos más de uno. Entonces, muy importante y a tener en cuenta, partición con saldo, atribución preferencial, licitación, estudiar esos 3 modos de partir e ir viendo las similitudes y diferencias que tienen cada una de estas figuras. En cuanto a los efectos de la partición, bueno, el fundamental ya lo hemos visto, le pone fin al estado de indivisión. Después el 2403 nos va a plantear el tema de el efecto declarativo y retroactivo que tiene la partición. Tengan en cuenta que para nuestro Código Civil y Comercial la partición no es constitutiva, sino que cada heredero sucede inmediatamente al causante. Es decir, se entiende como si no hubiese habido intervalo de tiempo, casi como si no hubiese existido este estado de indivisión, ¿no?
en algo que de alguna manera no resulta tan así, porque seguidamente ustedes van a ver que inmediatamente, en lo próximo que yo les puse allí, nos enteramos que 2404 y siguientes regula responsabilidad por temas de evicción y vicios ocultos que tienen los copartícipes entre sí. Estamos basados en la igualdad, basados en esta cuestión básica de la partición, en este principio esencial de la partición, que es mantener la igualdad entre ellos, y se deben, nos dice el código, perdón, evicción y vicios ocultos. Algo más para ya ir cerrando evicción, para ir cerrando partición y ya dedicar los últimos minutos a colación y poder dejar un poquito de tiempo para consultas, es tener en cuenta la reforma en nulidad de la partición. Con esto tienen que tener presente que la partición puede ser nula por motivos de fondo o por motivos de forma, es decir, puede ser nula, dejarse sin efecto, como allí, ¿no? Pero también puede ser reformulada, reformada, a través de operaciones de reajuste, de distribución, es decir, son dos situaciones diferentes que regula el Código Civil y Comercial, reforma y nulidad de la partición. Ambas circunstancias, ambas situaciones, ya sea que voy a plantear la nulidad o que voy a plantear la reforma de la partición, van a tener que dirigirse al juez de la sucesión. Recuerden que el juez de la sucesión, aún después de la partición, va a seguir entendiendo en cuestiones donde se cuestiona la partición misma, ¿no? Y este es uno de los casos, reforma o nulidad de la partición. Y en cuanto a la nulidad, dos palabritas, tener en cuenta que como acto jurídico les son aplicables las causas generales de nulidad, es decir, vicios del consentimiento, forma, puse allí algunas cuestiones para tener en cuenta, pero todo lo que ustedes ya conocen. Causas de nulidades propias, como puede ser, por ejemplo, entre otras, la falta de unanimidad en la partición privada. Como acto procesal puede anularse, por ejemplo, por irregularidades que puedan haberse ocasionado durante el proceso. Y ya para finalizar con partición, simplemente les dejo este tema que vamos a retomar cuando veamos pacto sobre herencia futura, que es un tipo especial de partición, que es la llamada partición por ascendientes. Simplemente se las presento, les cito los artículos, tengan en cuenta que es aquella partición donde un ascendiente divide su herencia entre sus descendientes, fijándole sus lotes respectivos. Ahora, tiene dos formas tan diferentes, esta partición por ascendientes, donación o testamento, que casi que se convierten en dos particiones distintas, ¿no? Que tienen en sí misma una base general, una regulación general que tiene que ver con ese ascendiente que divide sus bienes entre los descendientes, pero de acuerdo sea la forma en que vamos a elegir instrumentarla, nos vamos a encontrar con efectos, con características, con actos totalmente distintos. A punto tal que la partición por donación es un contrato sobre herencia futura, y lo vamos a analizar en una de las clases que tenemos de repaso cuando veamos pacto, y la partición por testamento, nada que ver, no es un pacto, es justamente un acto unilateral, mortis causa, esencialmente revocable, etc. Vamos a retomar entonces esto cuando analicemos los pactos, y ya nos vamos de lleno en estos últimos minutos que nos quedan a la colación. El tema de la colación, un tema muy importante del derecho sucesorio. Yo quise comenzar este tema pensando en esta regla que existe, en esta presunción que existe en el derecho hereditario. Toda donación que realiza una persona a un heredero forzoso, a un presunto heredero forzoso, ¿no es cierto?, se presume adelanto de herencia. Esta frase que repetimos tantas veces y que leemos los libros, tenemos que tratar de comprender, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que una donación a un heredero forzoso se presume adelanto de herencia. Tenemos que tener en cuenta que, ¿qué quiere decir? Que el causante o la causante en vida no ha querido darle de más a ese futuro heredero. No ha querido mejorarlo como regla, sino que solo ha querido adelantarle su porción hereditaria. Yo allí inmediatamente ya pongo la excepción, salvo que exista una mejora expresa o que expresamente se plantee la dispensa de la colación. Dispensa de colación o mejora son dos formas de llamar de alguna manera al mismo fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre?
como la regla es que toda donación realizada por el causante, por el futuro causante a un futuro heredero forzoso se presume adelanto de herencia, al realizarse la partición, por eso es un tema que vemos cuando analizamos partición, porque es un tema directamente vinculado con la partición, al realizarse la partición, el valor de aquella donación debe imputarse al acervo, en realidad, a la masa, a dividir, y computarse en la hijuela del heredero donatario, compensándose a los otros con bienes de igual valor. Vamos al ejemplo, yo creo que les puse allí un ejemplo bien sencillo. Me pregunto nuevamente qué es la colación, como para dar de alguna manera un concepto un poquito más formal, y después vamos al ejemplo. La obligación del descendiente o cónyuge de traer a la masa el valor, atención en esta palabrita que no es menor, el valor, acá no traemos un bien en especie, no devolvemos nada, sino que computamos el valor de los bienes o el bien que le ha sido donado para imputarlos en su cuota. Y yo allí le puse atención cuando se reclama, porque esto, el tema de la colación, no es de pleno derecho, esto beneficia a quien lo entabla, y debe ser una acción que se entable, y además tiene un plazo de prescripción, y a lo mejor, como es divisible, puede plantearla un heredero y el otro no, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que no va de pleno derecho. Vamos con un ejemplo que a lo mejor es la manera de poder comprender este fenómeno, que a veces resulta confuso cuando recién estamos estudiando la materia. El causante, yo le puse allí, supónganse, tenía 2 hijos, y a uno le ha donado en vida un inmueble. Ese valor debe computarse en la partición y asignárselo en la cuota de ese heredero donatario. ¿Para qué? Para que reciba de menos, se puedan mover que pueden darse para que reciba de menos, para que no reciba nada, o para que tenga que compensar, dicen algunos autores. Pero en definitiva, ¿por qué lo hacemos? Porque la ley presume que ese causante a su hijo no lo quiso beneficiar dándole de más. Yo te doy la casa y vos después dividís con tus hermanos igualitariamente la herencia. No, no, no. Atención, el código presume que si yo hago esa donación y no dejo expresada mi voluntad de mejorarlo o de dispensarlo, ese heredero tendrá obligación de colacionar. Y como dijimos, ¿qué es colacionar? Es traer ese valor a esa masa que vamos a dividir y adjudicársela en su hijuela. ¿Para qué? Repito, para recibir de menos, o tal vez para no recibir nada, porque ya encontrarse cubierta su porción. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Básicamente esta acción tiene por finalidad restablecer la igualdad entre los herederos que ha sido quebrada por esa donación. Se entiende que ha habido un quebrantamiento de alguna manera de la igualdad, ¿no es cierto? Porque si a mí mi padre en vida me ha donado un determinado bien, y yo voy a la herencia de mi padre y divido en igualdad de condiciones con mis hermanos, claramente yo tengo lo mismo que mis hermanos más lo que a mí me ha donado mi padre en vida. Entonces, si efectivamente mi padre en vida me hubiese querido beneficiar, tiene que echar mano a la figura de la mejora o de la dispensa. Pero si nada dijo, se entiende que yo deberé colacionar, y así me lo podrán exigir mis coherederos. ¿Cuáles son los elementos de la colación, como para tener de alguna manera idea de las cuestiones fundamentales? Pluralidad de herederos legitimarios, computación en el sentido de que se computa la masa partible, el valor dado en vida a un legitimario, como venimos diciendo, esto de alguna manera compacta lo que ya les venía adelantando. Imputación, porque asignamos ese valor a la porción del obligado a colacionar, para que justamente qué cosa reciba de menos o no reciba nada, etc. La exigencia es algo fundamental porque, como yo les decía, funciona a pedido de parte, y de paso acá agregamos que prescribe a los 5 años contados de la muerte y que es competente el juez del sucesorio, y va a funcionar, por supuesto, cuando no haya dispensa de colación o mejora en el caso de que estemos dentro del margen de la porción disponible, y si es así, se puede mejorar, se puede dispensar, y si es, en ese caso, el causante decidir que no adelanta la herencia, sino que le da de más a un hijo. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer, en principio, con la porción de libre disponibilidad. Seguimos con el tema de la colación.
Fíjense que, como yo les adelantaba, no se exige el reintegro del bien, sino que se trata de una mera operación contable y así se la denomina. Colación ficta se la denomina en nuestro derecho, porque no se trae el bien, sino que justamente se computa el valor y se imputa a la escuela. Fíjense que yo les pongo allí, puede ser que lo recibido por el heredero donatario sea menor, por lo tanto recibirá lo que le falte para completar su cuota, puede ser que sea idéntico y no recibir nada, porque ya encontrarse cubierta su cuota, o puede ser que sea mayor que la porción que le corresponde y en ese caso deberá traer a la masa hereditaria la diferencia en dinero. Esto es una opinión de algunos autores. Tengan en cuenta también algo muy importante, que es el momento en el que se calculan los valores. El 2385, que es un artículo fundamental, les diría, cuando estudien colación, les diría que es un artículo troncal de colación, donde van a sacar un montón de datos de la acción de colación en el 2385, pero entre tantas cosas que regula, nos dice que los valores se calculan a la época de la partición, fíjense, a los efectos de que estén actualizados, según el estado del bien a la época de la donación. Porque claro, a mí a lo mejor el causante en vida me ha donado, no sé, hace 10 años atrás, y en realidad me ha donado, supónganse, un terreno, y yo luego del tiempo he hecho mejoras, o puede haber mejoras o puede haber deterioros, o sea, las dos cosas, pero tenemos en cuenta el estado del bien al momento de la donación y, por supuesto, a valores actuales. Este juego del 2385, tenerlo en cuenta porque a veces es un juego de palabras, esto de en la época de la partición y estado del bien, pero es de mucha utilidad al momento de hablar de colación. Tengan también muy presente quiénes son los herederos obligados a colacionar. Los principales serán los descendientes y el cónyuge, ¿no? Así lo dice el 2385, fíjense las veces que estoy repitiendo este mismo artículo, 2385, descendiente y cónyuge. Ahora, también tenemos otro artículo que nos dice que el descendiente del donatario que va por derecho de representación. Cuando estudiemos en profundidad el derecho de representación, vamos a ver que lo que supone el derecho de representación es que el representante ocupe de alguna manera el lugar jurídico del representado. Por lo tanto, si el representado debía colacionar, el representante deberá hacerlo y viceversa. Si tenía derecho, por ejemplo, a pedir la colación, el representante tendrá derecho a hacerlo. Eso lo van a ver seguramente cuando vean en profundidad el derecho de representación. Ahora seguimos con, bueno, un artículo que es el 2386, que yo se los traje aquí porque ha habido una reciente reforma. Este tema se va a comprender seguramente mejor cuando analicen en profundidad el tema de la legítima. Ustedes tienen una clase específica referida a la legítima hereditaria y a las acciones que defienden la misma. Pero no está de más, ya que estamos hablando de colación, que ustedes tengan presente que el 2386, entre otros artículos, pero este estaba referido exclusivamente en el ámbito, estaba regulado en el ámbito de la colación, a finales muy reciente, a finales del 2020, se modificó este artículo 2386, donde nos plantea de alguna manera que si se encuentra vulnerada la legítima, es decir, si la donación hecha al heredero forzoso, es decir, al descendiente o cónyuge, excede la porción disponible más la porción legítima del donatario, antes se podía ir por acción de reducción porque estaba vulnerada la legítima, y para eso era la acción de reducción, mientras que el artículo nuevo nos dice está sujeta a colación, compensándose la diferencia en dinero. Repito, esto seguramente lo vamos a analizar en las próximas clases, pero tengan en cuenta porque es una reforma muy reciente que por ahí no los puede agarrar de sorpresa si están estudiando de algún libro o están viendo el código que no está actualizado. Tengan en cuenta que se han modificado toda una serie de artículos en el Código Civil y Comercial. Obligados a colacionar. Fíjense, perdón, no obligados a colacionar. Todas aquellas personas que no sean los herederos.
¿Será el heredero renunciante? ¿Será el heredero que no lo era al tiempo de la donación? Fíjense, el heredero que no lo era al tiempo de la donación no será ni más ni menos que, por ejemplo, cuando se le ha donado el causante le ha donado algo a una persona con la cual luego contrae matrimonio. Bueno, esa persona no era heredera forzosa al tiempo de la donación. Entonces, el código le dice que no va a tener obligación de colacionar. La donación hecha al descendiente o ascendiente del heredero, la donación hecha al cónyuge, si son todas situaciones de posibilidad de lo que llamamos colacionar por otros, que nuestro código no está regulado, todo lo contrario, no se debe colacionar por otros, salvo en el caso de la representación. Y tampoco debemos hacerlo si directamente no somos herederos porque hemos renunciado o porque no lo éramos al tiempo de la donación. ¿Quién puede demandar la colación? Para acá vamos a aplicar algunas características muy parecidas al descendiente o cónyuge, pero también quien puede plantear la donación, quien puede plantear el reclamo de colación, será aquel que haya sido también heredero presuntivo a la fecha de la donación. ¿Vieron cuando yo les decía, por ejemplo, que el cónyuge supérstite ya debería haber estado casado para poder ser sujeto activo y o pasivo? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que les puse allí un ejemplo. El cónyuge no puede pedir la colación de donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio. Supónganse que yo me caso ahora con un señor que tiene hijos de un matrimonio anterior, al cual le ha realizado con anterioridad donaciones. A su muerte, por más que yo sea la cónyuge supérstite y ellos sean sus hijos y todos seamos de alguna manera coherederos, yo no podré reclamarle. ¿Por qué? Porque la donación hecha por el causante, al momento de la donación, yo no tenía calidad de heredera presuntiva. Básicamente porque no estaba casada, no estaba casada, por ende no tenía vocación hereditaria y no era heredera presunta. Ya para finalizar, vamos a tener en cuenta estos últimos artículos que refieren a beneficios colacionables. Ustedes fíjense que yo permanentemente hice mención, porque la mayor parte del Código por ahí hace alusión a la cuestión de las donaciones. Siempre que hablamos de colación, hablamos de donaciones. Tengan en cuenta que pueden ser beneficios recibidos por convenciones hechas con el difunto que tuvieran por objeto procurarles una ventaja particular. ¿Qué nos está diciendo el código? ¿Qué nos está habilitando el código en este caso? Que no solamente donaciones podrán, digamos, cuando haya habido donaciones se podrá exigir la colación, sino que puede haber otro tipo de beneficios que los puedan recibir a través de convenciones. Aquí los autores suelen poner ejemplos como, por ejemplo, el comodato que le puede dar un padre a un hijo en vida de un inmueble muy fructífero, y que, bueno, eso provoca beneficios económicos, ¿no? Y ventajas particulares respecto de otros hijos. Bueno, estos beneficios también serán colacionables, como también lo serán aquellos gastos por educación y capacitación profesional cuando sean desproporcionados con la fortuna y condición del causante. Ustedes, para analizar este tema, estudien el artículo 2321 y 2392, donde allí aparecen todas circunstancias en las cuales aparecen beneficios que se colacionan y otros actos que no se colacionan, como por ejemplo los gastos de enfermedad. Los gastos de enfermedad, por excesivos que puedan ser, no son colacionables. Vamos a dejar de compartir entonces la pantalla y vamos a dedicarle ya en el final de la clase a alguna duda que tengan. Disculpen que he ido bastante rápido, pero han sido muchos temas. Tratamos de comprimir lo más posible, la mayor cantidad posible de temas. Por supuesto que siempre alguno que otro queda afuera, o a lo mejor en el apuro no se pueden profundizar. Pero bueno, desde ya quería dejar abierto a alguna inquietud que puedan tener, alguna duda. Por supuesto que yo les adelanto que ustedes, como seguramente sabrán, este encuentro de acompañamiento virtual, que tiene toda una serie de encuentros,
termina con una clase de repaso general, en la cual por supuesto que se podrán ir también evacuando consultas que se fueron dando, ¿no? Muchas veces cuando uno estudia la materia, lo que sucede es que van a veces con retraso apareciendo las dudas, ¿no? Por ahí escuché la clase y bueno, y mañana leí y ahí apareció la duda, o sea que siempre ustedes van a contar con este espacio final de consultas. Pero desde ya, si alguien quiere hacer alguna intervención, dejo abierto la posibilidad. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Hola. No tengo la cámara, por eso no. Bueno. No, la consulta es con la licitación, cuando hablaba de que se puede hacer por 2 o más personas. Sí. ¿Se refiere a que los 2 herederos lo pueden hacer en forma conjunta o 2 personas en forma individual hacen la licitación y ahí se entrega igual? Perfecto tu pregunta, bárbaro Gonzalo, porque sí, pasamos muy rápido ya ese artículo. En realidad se pueden dar las dos circunstancias. Lo que pasa es que la parte final del artículo refiere a la posibilidad en que, suponte, nosotros somos coherederos y los dos estamos interesados en quedarnos los dos con el mismo bien. Eso se puede dar. ¿Estamos? Imagínate, Gonzalo, que somos los dos abogados de la familia y queremos quedarnos con el inmueble que nos sirve para montar nuestro estudio jurídico. ¿Podemos hacerlo? Sí, lo podemos hacer y se nos atribuye conjuntamente en condominio. Ahora, como bien vos dijiste, puede darse también, y esto suele darse en la licitación, que en realidad yo quiera quedarme con ese inmueble y vos también quieras quedártelo. Y acá lo que se produzca sea realmente que quién se va a quedar con ese bien, el que ofrezca un mayor valor en ese bien. ¿Se entiende la diferencia? No sé si se comprende. Podemos hacerlo los dos individualmente y allí de alguna manera se lo quedará quien plantee el mayor valor, y si no, podemos hacerlo conjuntamente, pero sepamos que nos va a ser atribuido conjuntamente, vamos a hacer condóminos. Claro, yo había entendido así, porque digamos, eso sería la licitación, que gana el que ofrece más. Claro. Pero bueno, al darse en copropiedad y se contrapone con el tema de la partición en especie y eso, digo, bueno, ahí me generó la duda. No, está bien tu pregunta, por supuesto que está pensada en que voluntariamente queremos que se nos asigne a dos personas, y imagínate que son varios en la herencia, y bueno, queremos asegurarlo nosotros dos. Pero sí, están previstas las dos situaciones. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta? Bueno, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a dar por finalizado. Profe, disculpe, ¿Sí? Yo tengo una consulta. Sí, Camila. ¿Cómo funciona el tema de el derecho real de habitación para el cónyuge supérstite, o lo que es la atribución de la vivienda para el conviviente, que vimos que era gratuito para el cónyuge y vitalicio, y para el conviviente hay un plazo y demás? Sí. ¿Cómo funciona eso con el tema de la indivisión que pide el cónyuge respecto de un lugar que cumple la casa habitación, que es como si fuera una indivisión forzosa? Sí, te entiendo. Mira, Camila, justamente es tan amplio este derecho real de habitación del cónyuge supérstite, al que vos te estabas refiriendo en primer lugar, que prácticamente el pedido de indivisión que regula las indivisiones hereditarias forzosas, muchos autores dicen que prácticamente puede haber quedado hasta a caer en desuso, salvo que se dé alguna circunstancia particular por la cual yo no pueda acceder al derecho real de habitación por algún motivo. Pero claramente, si yo tengo esas dos posibilidades, no tengas dudas de echar mano al derecho real de habitación, porque es muchísimo más extenso, porque en el periodo de indivisión, vos tengan presente que tiene un límite de tiempo, que no necesariamente es gratuito porque el código no lo dice, ¿estamos? Así que bueno, atención con eso, porque en la mayoría de los casos vamos a echar mano al derecho real de habitación y no vamos a tener que hacer uso de esta indivisión
pedida por el cónyuge, que, repito, en la práctica tiene bastante poco uso por el derecho real de habitación, que es tan extenso, ¿no? Y tan favorable al cónyuge. Perfecto, muchas gracias. Nada. Perdón, una consulta. ¿Sí? En este derecho real de habitación de que tiene el cónyuge supérstite, por ejemplo, los otros herederos que no pueden hacer uso de esa casa, ¿le pueden pedir como un alquiler o es gratuito, no pueden pedirle nada? Es gratuito. Es gratuito, el derecho real de habitación justamente es vitalicio y gratuito. Por eso yo lo mencioné al momento en el que hablábamos del uso y goce de los bienes hereditarios, porque la regla es, Blanca creo que me preguntó, la regla es, si alguien habita, si alguno de los herederos habitamos, supónganse, un inmueble del sucesorio, vamos a utilizar esa norma donde me permite a mi coheredera que no lo uso, pedirle esta indemnización. Y yo allí les decía, para poder ir estudiando los temas vinculados, porque vieron que a veces uno estudia una cosa y después lo ve y no lo puede relacionar, ojo que si esa persona que está habitando es el cónyuge supérstite, ojo que se puede amparar en un derecho real de habitación, y si juega ese derecho real de habitación porque se dan las circunstancias, claramente no va a correr la posibilidad de pedirle una indemnización ni un pago de ningún tipo de canon, porque es un derecho que le otorga especialmente al cónyuge supérstite el Código Civil. Más gracias, he consultado y me han dicho que sí, por eso preguntaba. Ah, no. Siempre que se trate del hogar, del último hogar conyugal, etcétera, etcétera. Lo que sí tiene que hacer, y lo que sí la mayor parte de la aunque el código no lo diga, de la jurisprudencia se ha expedido, es que sí tiene que hacerse cargo de los gastos del inmueble, ¿no? Del pago de impuestos, de las expensas en el caso de existir. Eso no lo dice el código, pero en general hay acuerdo para que eso debe realizarlo la persona que habita allí, incluir al cónyuge supérstite. Bueno, el próximo encuentro que tenemos es el 25 del 2, que van a tener con la doctora Mariana Iglesias. Allí van a ver el tema de la legítima hereditaria y de la sucesión intestada. Así que, si quieren, vayan a descansar, los dejo por hoy. Si no hay ninguna otra consulta, nos veremos seguramente en alguno de los próximos encuentros nuevamente para seguir este repaso intensivo. Buenas noches y les dejo un saludo a todos y a todas. Que estén muy bien. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.